entonces con la serie de temas que traemos cada jueves acerca de el conocimiento de Dios. Vamos a mirar hoy el mensaje número 3, el tema número 3. Hace 8 días estábamos hablando acerca de que Dios es uno en tres, y ahora es muy importante que comencemos a mirar esas tres personas. No hay problema en toda la humanidad con el reconocimiento de que el Padre es Dios. Frente a eso no hay ningún problema. Problema sí hay en el hecho de reconocer a Jesucristo como Dios y reconocer también al Espíritu Santo como Dios, de tal manera que lo que vamos a hacer es verlo bíblicamente como, y el tema de hoy es la divinidad del Hijo. La divinidad del Hijo o la deidad del Hijo, es decir, como Jesucristo es Dios. Y pues la deidad o divinidad del Hijo es una doctrina cardinal para el cristianismo, es decir, mi amado hermano, y comenzamos por ahí, lo primero que tiene que conocer un cristiano es acerca de la doctrina de Dios. Eso es muy importante. La doctrina de Dios, o en teología se llama teología propia, es lo primero que necesitamos conocer. Y cuando hablamos del conocimiento de Dios y la teología propia o la doctrina de Dios, siempre comienza por ahí, por la doctrina de la Trinidad. Y es muy importante entonces comprender no solo la doctrina de la Trinidad que veíamos 8 días, que Dios es una sola esencia, es decir, es una sola sustancia o una sola naturaleza, pero que está en tres personas distintas, y aunque son distintas, tienen papeles distintos, pero cada una son coiguales a esa misma esencia que es la unidad o unicidad de Dios. Ahora, esta doctrina entonces de la divinidad del Hijo ha sido pues cuestionada en toda la historia, pero sobre todo en los primeros siglos del cristianismo fue bastante cuestionada y salieron muchas doctrinas heréticas, muchos grupos heréticos. Yo voy a mencionar solamente 5 en esta hora, tratando de describir un poquito, así que mi primera parte es algunas herejías cristológicas de los primeros siglos. Cuando hablamos de cristológica nos referimos a la cristología, es decir, estamos hablando de Cristo, la doctrina de Cristo es cristología. Eso también usted lo puede ver en lo que es la teología sistemática, un punto especial o una doctrina especial que se llama cristología. Entonces hay muchas herejías cristológicas y le quiero mencionar pues solamente 5, entre 8 vamos a mirar otras, pero solamente 5 y con algunos nombres y unas pequeñas definiciones. La primera que quiero mencionar, y los primeros siglos me refiero hasta el siglo IV, sobre todo siglo II, III, por ahí, la primera doctrina herética que no creen en Cristo como divino es el docetismo. Y es una herejía que niega la realidad carnal del cuerpo de Cristo, es decir, ellos niegan que Jesucristo se haya hecho carne. Por su etimología de la palabra docetismo viene de la palabra griega dokeo, que significa parecer, o de la palabra dokesis, que significa apariencia, es decir, cuando la gente vio a Jesucristo, no lo vio, él no era una persona real, él era una apariencia. Él era una simulación o era solamente un parecer, la gente le parecía. Ellos dicen que pues sirve para designar el error de los que niegan a admitir que Jesucristo, la palabra docetismo, sirve para designar el error de los que niegan o admitir que Jesucristo ha sido hombre verdadero. Es decir, el docetismo no cree que Jesucristo fue hombre verdadero, un hombre con cuerpo y de carne como el nuestro. Por consiguiente sería pura ilusión, dicen ellos, o pura apariencia todo lo que los evangelios cuentan y la iglesia enseña sobre la concepción humana de Cristo, su nacimiento, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Ellos rotundamente niegan, esa doctrina docetista rotundamente negó que Jesucristo sea un ser humano. Y obviamente que esto viene de la filosofía griega, que ellos decían que los dioses, por ser tan santos y tan puros, ellos no se podían mezclar con la humanidad, con la carne, que la carne es mala.
hay un tipo de docetismo obviamente mezclado por ahí en muchos cristianos, donde también dicen que el cuerpo es malo y que por eso pueden pecar todo lo que quieran, que el espíritu que está en ellos es bueno, es perfecto, y entonces esa es una especie de docetismo de otra manera obviamente. Otra herejía que surgió es lo que se llamaba el neumático o los neumáticos. Recuerden que la palabra neumático usted la conoce, pero significa viento, de la palabra viento, neumático es viento. Entonces esa enseñanza que decían ellos, de que Jesús es considerado como un ser espiritual celeste, y este es como lo contrario a la otra que vamos a ver ahora. Dice que el más elevado después de Dios, note, Jesús es un ser espiritual y es el más elevado después de Dios. Eso es lo que creen los neumáticos. Dice que ha asumido la carne y después de su obra en la tierra regresa al cielo, es decir, un ser casi divino que se hace hombre. Entonces para estos neumáticos del siglo I, ellos tenían esa enseñanza. Jesús es un ser casi divino, es decir, a él solo lo supera Dios, pero él es casi divino, pero él vino y tomó forma humana. Después de que estuvo en la tierra y todo, regresó otra vez allá. Entonces ellos están hablando de un ser casi divino que se hace hombre. Contrario a otra herejía que se llama el adopcionismo. El adopcionismo, estoy dando los nombres, yo no voy a hablar aquí de personas, de pronto nosotros sí hablamos de algunos personajes. El adopcionismo, ellos decían, era totalmente lo opuesto al neumáticos. Ellos decían lo siguiente: Jesús es considerado como un hombre en quien Dios o el Espíritu de Dios reside, y que después de su aprobación en la tierra, es decir, Dios lo aprueba en la tierra, es adoptado por Dios y elevado a la gloria celestial. Es decir, un hombre que pasa a ser Dios. Eso creían los adopcionistas del primer siglo. Y hermano, yo quiero decirle algo, estas herejías que estamos mencionando aquí, aunque algunos de pronto no las conocían muy bien, pero existen en muchos sectores del cristianismo de alguna manera. Por lo menos el adopcionismo es terrible, porque lo que el adopcionismo trata de mostrar es que el hombre, Jesús, un ser humano como cualquiera, fue dotado por el Espíritu de Dios, fue capacitado, fue perfeccionado al punto que llegó a ser Dios. Y no le suena por ahí lo mismo, y casi a muchos pastores los consideran semidioses. O sea, son tan santos, tan elevados, tan ungidos, lo llaman el ungido del Señor, que casi es Dios. Es más, muchas iglesias los tienen como Dios. Les ponen alfombra. Lo que ese hombre dice es palabra de Dios. Eso es impresionante, amado hermano. No, nosotros los pastores somos siervos de Dios y somos como cualquier hermano acá, con todas las falencias posibles. Entonces, hermano, hay que tener cuidado, o sea, que ese adopcionismo de alguna manera anda por ahí. Otro es el modalismo. Es una herejía, el modalismo. Y ahora vamos a ver que la aplicación es que no se cree tanto sí tienen, ellos dicen que la Trinidad existe, pero le voy a explicar de dónde salió también el sabelianismo. Y ahí mismo el modalismo, es decir, Dios, lo dije hace 8 días, que Dios actuó como Padre, modo de Padre, luego actuó como Hijo, modo de Hijo, y luego actúa ahora como el Espíritu Santo, modo del Espíritu Santo. De ahí sale el modalismo. Pero específicamente ese modalismo lo resaltó Sabelio. Entonces de ahí también podemos decir que es el mismo sabelianismo, o por lo menos tiene algunas tendencias sabelianísticas aquí. Ahora yo quiero decir algo, lo que yo estoy diciendo aquí de estas tendencias heréticas que surgieron, obviamente surgieron con muchas variables. Entonces yo trato de generalizarlo más. Pero mire que del modalismo viene el sabelianismo, por este hombre llamado Sabelio. Los modalistas afirmaban que el mismo Padre se había encarnado en Cristo y sufrió en Él y con Él. El mismo Padre, Dios, se había encarnado en Cristo, y entonces cuando estuvo en la tierra y sufrió y murió, ahí estaba el Padre. Ahora miren lo que Sabelio dijo. Sabelio, de donde viene la palabra sabelianismo, ¿no? Del siglo III, creo. Resolvió el problema trinitario de la siguiente manera. Miren la solución que él da. Él dice lo siguiente: la sustitución de una trinidad de modos o aspectos de un solo ser divino en lugar de una trinidad de personas. Mire la solución. Como él no podía entender la Trinidad, entonces Sabelio dijo lo siguiente: ya lo voy a hacer. Vamos a hacer la sustitución de una trinidad de modos
o aspectos. La Trinidad de modos o aspectos de un solo ser divino. Note, de un solo ser divino, pero es Trinidad en modos o aspectos, en lugar de una Trinidad de personas. Es decir, Sabelio dijo, no podemos aceptar que la Trinidad sean tres personas, sino más bien vamos a aceptar que la Trinidad son tres modos o formas del mismo ser. Es el modalismo o el sabelianismo. Es decir, como la Biblia habla prácticamente, y eso no se puede esconder, la Biblia habla de que el Padre es Dios, ¿no? La Biblia habla de que Jesús es Dios, la Biblia habla de que el Espíritu Santo es Dios. Entonces Sabelio dijo, no hablemos de tres personas, por favor, hablemos de tres modos de un solo ser. Entonces el sabelianismo, ¿qué es lo que enseña? De ahí vienen los unitarios. ¿Qué es lo que enseña? Existe, sí, la Biblia habla de tres, sí, pero entonces en modos, es el Padre y actuó como Padre, pero luego ese Padre ahora pasa a ser el Hijo y actúa como Hijo, pero es el mismo Padre, pero luego el Hijo pasa a ser ahora Espíritu Santo, pero es el mismo Hijo y es el mismo Padre, es decir, un solo Dios, la palabra modalismo. Entonces, ellos creían que la Trinidad es sucesiva, no simultánea, es decir, nosotros, los trinitarios, creemos que la Trinidad es simultánea, es decir, ahora mismo Dios existe como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Eso es lo que creemos nosotros, que es bíblicamente demostrado. Pero ellos dicen no, la Trinidad es sucesiva. ¿Qué quiere decir esto? Dice que hay las extensiones sucesivas del brazo divino y que cada una ha de ser retraída para que tenga lugar la otra, es decir, extensiones sucesivas. Entonces existe Dios el Padre como una extensión, pero luego Él tiene que cesar de ser Padre y tiene que acabarse, obviamente, para poder Él ahora ser Hijo, y luego tiene que cesar de ser Hijo para ahora poder ser Espíritu Santo. Y esa es la manera entonces como ellos ven esto, el modalismo o el sabelianismo, donde vienen ahora los unitarios. Y la más fuerte, obviamente, la dejé como última porque obviamente todo esto se ha venido recogiendo en los siglos primeros, pero en el siglo IV surgió esta terrible llamada el arrianismo. Arrianismo por Arrio, ¿no? Un hombre llamado Arrio. Entonces Arrio afirmaba, note lo que él afirmaba, que el Hijo era un ser creado de la nada. El Hijo fue un ser creado de la nada. Dice que era la primera y la más grande de las criaturas, no, de la primera y las más grandes de las criaturas, y fue traído a la existencia para que por medio de él el mundo fuera creado. Tremendo, ¿no? Por eso ellos dicen que él creó el mundo, y claro, los textos que hablan de que Jesús creó el mundo, claro, pero es que fue creado antes de la nada, por Dios el Padre, fue creado antes de la nada, y fue creado para que él creara el mundo. Arrio enseñaba que Jesús no era eterno, no era de la sustancia divina, de la misma sustancia, no. Dice que Jesús era mudable, es decir, él cambiaba. Esto es, que podía caer en el pecado. Dice que no era capaz de comprender al Padre, era subordinado al Padre, de donde viene otra herejía llamado el subordinacionismo. Entonces mire lo que Arrio enseñaba, y es una herejía terrible decir que el Hijo sí es Dios, pero menor que el Padre, distinto al Padre, no es de la misma esencia del Padre. El Padre existe y el Padre creó de la nada, creó a Jesucristo y le dio capacidad para que ahora Jesucristo viniera y creara el mundo, todo lo que hay. Y el arrianismo hoy día se llama los testigos de Jehová. Es impresionante. Así que no hay herejía nueva, no existe herejía nueva. Todas las herejías que hoy día se contemplan, todas las herejías que hoy vemos que están por ahí, hermano, son herejías que siempre han estado. Así que no nos asustemos. Por eso es bueno conocer un poquito historia del cristianismo y conocer estas cosas, para cuando vengan a nosotros a salirnos alguien por ahí con cosas raras, no señor, vamos a rebatir esa herejía, porque ya fue rebatida en los siglos primeros por la iglesia. Y antes de entrar entonces a ver cómo la Biblia nos habla de que Jesucristo es Dios, que es lo que queremos demostrar en esta hora, yo quiero traerle porque de esa controversia arriana o de Arrio, que se discutió ampliamente
concilio de Niceno o de Nicea en el 325 salió un credo. Y quiero leer ese credo gracias a esa controversia arriana que venía, o sea, y las demás que ya estaban por ahí. Entonces la iglesia se reúne, la iglesia de esa época, que era una iglesia todavía pura, que era una iglesia todavía sana, se reúnen en el 325, es decir, en el siglo IV, y ellos sacan este credo, perdón. Sí, un decreto, pero un credo. Este es el credo, lo voy a leer. Dice: creemos en un Dios, Padre, omnipotente, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, esto es, de la sustancia del Padre, o sea, de la misma sustancia del Padre, y habla de Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, Dios mismo, habla de Jesucristo, ¿no? Engendrado, no hecho, no creado, como dicen los arrianos, que es de la misma sustancia. El término aquí es homoousis, de la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma naturaleza de Jesucristo, que la del Padre, por el cual fueron hechas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, que para nosotros, hombres, y para nuestra salvación, descendió y se encarnó y se hizo hombre, padeció y al tercer día resucitó, ascendió al cielo y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, pues hablaremos de esto. Pero los que dicen, y aquí viene la maldición, esto salió del concilio de Nicea, pero los que dicen era cuando no era, es decir, hablando de Cristo, y antes que fuera engendrado no era, y que fue hecho de la nada, y los que dicen que el Hijo de Dios es de otra sustancia o esencia, o que el Hijo de Dios es creado, o es mudable, o es alterable, son anatemizados, es decir, malditos por la Iglesia Católica y Apostólica. Es decir, en el concilio de Nicea se definió la Trinidad, sobre todo se definió la divinidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y de una vez esta iglesia dijo: y todos los que crean lo contrario, malditos son. Y hermanos, a partir de ahí, eso es lo que creemos nosotros. En eso sí nos damos la mano con la Iglesia Católica, porque los católicos creen eso. Así como está ahí, porque fue un concilio que salió de ahí y ellos lo tienen, pues claro, en esa parte. Y nosotros lo tenemos claro porque eso es. Estos que se reunieron definieron esa parte. Ok, quería hablar de esa herejía o de esas herejías para que nos diéramos cuenta que siempre se ha atacado la divinidad de Jesucristo. Si Dios nos concede, no voy a tocar ese tema, dentro de 8 días hablaré de las dos hipóstasis, o en este caso sustancias, o dos naturalezas de Jesucristo, llamado la unión hipostática. Dentro de 8 días, con la ayuda de Dios, hablaremos de ese punto. Pero les diga, quiero hablar acerca de cómo la iglesia cree firmemente que el Hijo es Dios, que el Hijo es Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios para mostrar. Entonces, dos cosas generales. En primer lugar, la Biblia es muy clara al decir que el Hijo, que Jesucristo es Dios. La Biblia es muy clara, por eso no tenemos que negarlo, y por eso todas estas herejías, aunque algunas no lo podían negar, pero lo bajaban, lo subordinaban o traían otras enseñanzas, porque ellos no podían de alguna manera comprender la doctrina de la Trinidad. Y otra vez, hermanos, nosotros tenemos que comprender, y Deuteronomio 29 nos ayuda mucho, que lo revelado es para nosotros, pero que lo secreto le pertenece a Dios, y que ninguno de nosotros puede comprender a Dios. No hay una criatura que pueda comprender a Dios en su totalidad. Si alguien llegase a comprender a Dios, ese es Dios. Nosotros somos criatura. La criatura siempre se va a asombrar de ir conociendo a Dios. Amén. Eso es muy importante. Así que usted no pretenda entender una doctrina totalmente. Ahí es donde la gente entra a pelear y no. Nosotros tenemos que agachar la cabeza, decir: somos humanos, somos seres débiles, conocemos lo que Dios nos va dando a conocer, y si no entendemos ciertas verdades bíblicas, que escúcheme, que otros han entendido o que nos han ayudado, pues no pretendemos ser mejores que ellos. Es decir,
si la doctrina de la Trinidad ha sido creída por la Iglesia por 2000 años, y ellos lo definieron, y los teólogos que surgieron vieron este credo y lo analizaron y dijeron, pero es que, ¿qué más hay que decir? Esto es así, y por 2000 años se ha creído eso. ¿Cómo va a aparecer a alguien ahora a decir que no, que así no es y que él va a arreglar? No. Entonces, por eso, hermanos, es muy importante el hecho de nosotros tener la base de nuestra enseñanza, no solamente en una iglesia reformada, sino en una iglesia histórica, que es bíblica. Entonces, la Biblia es muy clara al decir que el Hijo, o sea, Jesucristo es Dios. El Verbo siempre ha estado con Dios y Dios y el Verbo, ha dado a conocer a Dios. Ya habíamos visto, pero vamos otra vez, Juan 1:1, muy importante que miremos estos pasajes. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, es decir, antes que existiera algo, antes que comenzara algo, ya era el Verbo con mayúscula. Y ese verbo ahí es palabra. Y ese verbo, y el verbo otra vez con mayúscula, era con Dios. Note la expresión, era con Dios, o sea que estaba con Dios. Hablando de Dios el Padre. Pero dice, y el verbo era Dios. ¿Ven? Es muy claro, era Dios. No como los testigos de Jehová que le cambian ahí y ponen era un Dios, le ponen el artículo un, pero no, ahí no hay ningún artículo. Y el verbo era Dios, para decir que Jesucristo, que es el verbo, no solo estaba con Dios desde antes de cualquier cosa, sino que era el mismo Dios. El versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, es lo que vamos a hablar dentro de 8 días si no lo permite. Y aquel verbo fue hecho carne, es decir, tomó forma humana y habitó entre nosotros. Y cuando estaba con nosotros dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, es decir, Él es el único del Padre, engendrado por el Padre, y eso lo vamos a ver después, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás, y se supone que está hablando del Padre, el unigénito, el único Hijo, el unigénito, único Hijo, la palabra unigénito ahí es único, que está, y aquí esto es impresionante, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. A ver, barájeme eso. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. Eso es, nadie ha visto a Dios, nadie lo podrá ver porque Él es el invisible. Está hablando del Padre. Pero luego dice, el unigénito Hijo, aquí habla de Jesucristo, que está en el seno del Padre. Noten que ahí está hablando Juan y le está diciendo en ese momentico, está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿dónde estaba Jesucristo? Ahí al lado de Juan el Bautista, de Juan el apóstol, cuando él era apóstol, al lado de Juan el Bautista, al lado de los discípulos, o estaba en el seno del Padre. En las dos partes. Porque cuando dice que está en el seno del Padre se refiere a la divinidad. Y cuando dice que le ha dado a conocer, se refiere a la humanidad. Entonces eso lo vamos a ver entre los 8 días, las dos naturalezas. Pero lo que quería mostrar es que la Biblia es muy clara para decir que Jesucristo es el mismo Dios. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y entonces, volviendo a Juan 1, leámoslo hasta el 3, dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. La palabra en el principio, es decir, antes de que existiera algo, ya estaba con Dios. Luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí hay algo importante, y aquí es donde los arrianos, no sé cómo llegaron a esas conclusiones, al decir que, por lo menos vimos lo que decía Arrio, ¿no? Que Jesús era el más importante, pero por encima estaba el Padre, Dios, y una criatura. Ahora, ellos dicen que no es Dios, no es el mismo Dios, no es de la misma esencia, no es de la misma sustancia. El punto es que la Biblia registra que solamente Dios es creador, no hay otro creador. Es decir, si como ellos dicen que
que Jesús fue criatura de Dios, digamos como un ángel, como un arcángel, y lo creó, muéstreme usted en la Biblia dónde aparecen ángeles creando. Ninguna criatura tiene la capacidad para crear. Nada. Ni el arcángel Miguel ni el arcángel Gabriel. Todos son siervos del Creador. Ellos son criaturas. Y entonces, ¿por qué aquí dice el versículo 3? Todas las cosas por Él, o sea, por el Verbo, fueron hechas. Y sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dígame, si no es Dios, ¿cómo es creador? La verdad que veíamos que los arrianos dicen, o Arrio decía que Dios le dio la capacidad a él y que para que viniera y creara todas las cosas. No, están muy errados. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Hablando de Jesucristo, el 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y entonces, para ampliar quién es Cristo, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Otra vez, parecido a Juan que veíamos ahora. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No se asuste con la palabra primogénito, algunos creen que es primero. No, aquí la palabra primogénito es el principal, el que tiene la autoridad sobre la creación. Y entonces, porque el verso 16 pues habla, porque es el primogénito de toda la creación, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, note, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, como es el credo que leíamos ahora, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dígame si no es Dios. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo, porque solamente Él, Romanos lo conocemos muy bien, 11:36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y se refiere a Dios. Aquí está hablando a Jesucristo. 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todas las cosas son controladas, se mantienen gracias a Jesucristo. Pues aquí hay una palabra que quiero que la miremos un poquitico. Dice que Él es la imagen y semejanza. La imagen y semejanza, solo la divinidad puede ser de la misma imagen, hermano. Cuando habla de la imagen y semejanza, está diciendo que Él es de la misma esencia, Él es de la misma sustancia. Nosotros no. Los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en cuanto a su carácter. A imagen, no de su imagen. Jesucristo sí fue hecho de la misma imagen, de la misma, bueno, fue hecho no, es una mala apreciación, no, fue hecho no. Jesucristo es de la misma esencia, de la misma imagen. Es que estaba pendiente aquí de que creo precisamente ataca esa parte, no fue hecho, que es lo que está diciendo Arrio, que había sido hecho. No, Jesús no fue hecho. Él es de la misma esencia, nosotros sí fuimos hechos a imagen y semejanza, que es diferente. Ahora, mire esta misma expresión en Hebreos 1:3, un poquitico adelante. Hebreos 1:3. Dice Hebreos 1:3, hablando de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia. ¿Usted lo puede ver? Jesucristo es la imagen misma de su sustancia o de su esencia, lo que hemos hablado acá, o vamos a hablar de la misma hipóstasis de la palabra hipóstasis. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Bueno, habla lo mismo otra vez. Él es criatura, perdón, es criatura, no, siempre estoy como enredado aquí un poquito. Él es de la misma esencia, Él es de la misma sustancia. Él no es criatura, Él no es hecho. Muy importante que tengamos eso claro. Ahora, la palabra primogénito acá, que está por encima de la creación, es decir, que es el hijo único. La palabra primogénito, para que tengamos eso pendiente. Ahora, hay otra parte acá que es muy importante cuando la Biblia aclara, y es del cómo Jesús dice que tiene la misma forma de Dios. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5.
Entonces ya vamos a ampliar un poquitico esta parte de Filipenses, así que solamente quiero mirar una cosa. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? El cual, siendo en forma de Dios. Esa palabra forma ahí viene de la palabra griega morfe. Significa igual en esencia, igual en calidad. De la misma sustancia, igual en esencia, igual en calidad. Entonces Cristo, siendo en forma de Dios, es decir, de la misma sustancia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y mire la expresión, no estimó el ser, ¿qué cosa? Igual a Dios. Jesucristo es igual a Dios. Alguien va a decir, no, pero es que Él dijo que Él era menor que el Padre. Otra vez, y por eso quiero que dentro de 8 días miremos las dos hipóstasis, es decir, la unión de las dos naturalezas. Porque cuando entendemos la unión de las dos naturalezas vamos a comprender estos términos. ¿Por qué dice aquí que Él es igual a Dios y luego dice que no, que el Padre es mayor? Y es precisamente por las dos naturalezas de Jesús. Entonces aquí dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, es decir, Jesucristo es igual a Dios, pero Él no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Lo vamos a ver dentro de 8 días más claro, así que no me demoro mucho aquí, pero lo que sí quiero aclarar es, Jesús se despojó de sus privilegios de la deidad, pero no de su deidad. Es decir, Jesucristo, cuando Él toma la forma humana, Él no deja de ser divino. Jesucristo es divino por toda la eternidad. Lo único que hizo fue que asumió o tomó una forma humana, es decir, Él asume una forma humana o lo que es la naturaleza humana. Y ahora Él tiene dos naturalezas y una sola personalidad, pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días más claro. El otro punto es que quería tratar es que la Biblia nos habla de que Jesús es Dios aún después de su encarnación. Es decir, Jesucristo es antes de su encarnación es Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, que tomó la forma humana, es Dios, y después de la resurrección, después de su encarnación, Él sigue siendo Dios, es Él mismo. Lo único es que Él asume una naturaleza carnal, naturaleza humana, pero Él, Jesús, sigue siendo el mismo Dios. Él no pierde nada, no se le añade nada, no se le quita nada, solamente asume una naturaleza humana. Lo vamos a ver dentro de 8 días. Y hay varias expresiones acá, en Juan 20, 28 al 29, que es bueno que lo tengamos en cuenta. Juan 20, el contexto es que Jesús se le aparece a 10 de los discípulos, y ahí no está Tomás, y entonces le cuentan a Tomás que Jesús lo habían visto resucitado, y él dijo, si yo no lo viere, y no metiere mi mano en su costado, mis dedos en su llaga, no creeré. Ahora, cuando Jesús se le presenta, versículo 28, Juan 20, 28, y le dice, yo estoy acá, desde el 17, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Ahora, note cómo Tomás dice, ¿qué dice? Señor. Esa palabra Señor es solamente para Dios. ¿Y cómo le dice? Dios. Miren lo que pudo haber pasado. ¿Cómo Tomás, si Jesús no es Dios, cómo Tomás lo llama Señor y lo llama Dios? Tomás estuviera diciendo una herejía, y esa herejía le tenía que llevar a la muerte a Tomás. Ahora, si Jesús no hubiese sido Dios, Él se hubiera parado, un momentico Tomás, como lo han hecho los ángeles. ¿Se acuerdan? Del Antiguo Testamento ve que cuando alguien se arrodillaba ante un ángel, él que decía, no lo haga, adora solo a Dios, yo soy un ángel. ¿Y por qué Jesús recibió esas palabras? Aceptó que Tomás le dijera, tú eres mi Señor, o sea, tú eres Dios, tú eres mi Dios. Y él lo único que hace es que aprueba esas palabras y dice, eres bienaventurado, Tomás, eres bienaventurado. Y más bienaventurados son los que no vieron. Eres bienaventurado porque me viste, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron.
Entonces Jesús está tomando esas palabras y las está aceptando, que Él es el Señor, el mismo Dios del antiguo pacto, y que Él es Dios, el mismo Dios. ¿Dónde podemos ver eso también? En Tito 2, 11 al 13. Vamos a ir allá, Tito 2. Después de Timoteo está Tito. Y hay una expresión también para Salvador. Ahora el apóstol Pablo es quien le habla, que Jesús es el gran Dios y es Salvador. Tito 2, 11. Déjeme, yo le leo hasta el 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero no del 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es que ese texto es muy claro. ¿Cómo se le llama a Jesucristo? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, esa palabra gran Dios y Salvador es solamente para Dios el Padre. Isaías, vamos a ver estos dos textos y los vamos a unir. Isaías 43. Isaías 43, versículo 10. Mire, Isaías 43, versículo 10. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Hablándole al pueblo de Israel, al pueblo de él. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Note, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué dice? ¿Qué leímos ahora en Tito? Gran Dios y Salvador. ¿A quién se le dijo? A Jesucristo. Y aquí dice: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Es decir, fuera de Dios no hay un Salvador. ¿Y por qué aparece Jesús en el nuevo pacto como Salvador? Porque Él es Dios. Y vamos a afianzarlo con Hechos 4:11. Hechos 4:11. Aquí cuando tienen a Pedrito y a los discípulos allí, le están prohibiendo que van a hablar de Jesús. Él está hablando y entonces dice aquí el versículo 11: este Jesús, dice Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Y uno se queda pensando, a ver, ¿cómo así? Jesús dice Pedro que en ningún otro hay salvación, y luego Jehová no es el Salvador. ¿Cómo así que Jehová es Salvador? Y ahora dice Pedro tajantemente que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? Solo Jesucristo. ¿Y luego Jehová no es Salvador? Ah, porque es que Jesucristo es Dios de la misma esencia. Y ahí es donde comenzamos a entender que si bien es cierto que tenemos a nosotros a Jesucristo como nuestro Salvador, eso no quiere decir que el Padre no nos estaba salvando o que el Espíritu Santo no nos estaba salvando, porque recuerde que la Trinidad es una sola esencia. 3 personas, pero aunque cada persona tenía un oficio o trabaja individualmente, las demás no son ajenas a esa labor, a ese trabajo, porque es una sola esencia. Y eso es muy importante. Entonces Jesucristo es nuestro Salvador, pero Dios el Padre es nuestro Salvador y el Espíritu Santo es nuestro Salvador. Claramente para nosotros es cómo nos salvó el Padre cuando nos elige, cómo nos salvó el Hijo cuando nos redime, cómo nos salvó el Espíritu Santo cuando aplica la salvación a nosotros, o nos sella con el Espíritu Santo. Pero es el Salvador. Entonces ese es el punto. Es esas 3 personas son divinas, de la misma esencia. Jesucristo es divino, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, y este pasaje es más claro aún. Romanos 9:5, más claro aún.
O sea, uno como que comienza a mirar esto y dice, Dios mío, pero ¿cómo esta gente no pudo comprender? ¿De dónde salieron estas herejías? Para tratar de decir que Jesucristo no es Dios cuando la Biblia tajantemente lo afirma. Romanos 9:5, Pablo viene hablando, o sea, de la importancia de los judíos. Y entonces dice, de quienes son los patriarcas, o sea, de los judíos vienen los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Hermano, esto está en claro. Yo no soy cara un testigo de Jehová realmente acá. Obviamente se le va a ir por la parte que ya dijimos al comienzo, ¿no? Sí, obvio, claro, Él es Dios con D minúscula. Sí, claro, Él tiene todos los atributos, Él es divino, claro, nosotros no negamos que Él sea divino, pero el Padre es mayor. Él no es igual al Padre. Ese pequeñito detalle hace una gran herejía. Y yo le digo una cosa, si nosotros no creemos que Jesucristo es Dios, no hay salvación para nosotros. Así que si los arrianos o los testigos de Jehová de hoy día no creen que Jesucristo es el mismo Dios, para ellos no hay salvación y se van a ir todos al infierno. Así digan que son los 144.000 sellados, con todo y nombre del infierno. Porque comprender esta doctrina de quién es Jesucristo es vital para nuestra salvación. Por eso Pablo podía decir sin temor de la cual vino Cristo, el cual es Dios. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No hay temor para adorarlo, no hay temor para darle la gloria, el honor a Él y rendirnos a Él y decirle, Él es mi vida, Él es mi Salvador, Él es mi todo. Hoy cantamos ahora a Cristo solo. Y por eso un pilar que tenemos nosotros acá es solo Cristo. Y termino con este texto. Dios mismo se refiere a su Hijo como Dios. Dios mismo se refiere a su Hijo como Dios. No voy a ir al Salmo, pero vamos a ir a Hebreos. Hebreos 1, de donde pues, se toman varias referencias a varios salmos. Esto lo hemos visto nosotros en teología sistemática, es en teología, seminario muy bueno. Pero quiero que lo miremos. Hebreos 1, vale, desde el 4. Comienza hablando Hebreos acerca de la superioridad de Cristo. Y entonces él ahora lo quiere presentar, que Cristo es superior a los ángeles. Y vamos a ver cómo todos los textos del Antiguo Testamento, sobre todo los salmos, algunos de Deuteronomio obviamente, y sobre todo los salmos, y miren lo que dice Hebreos 1:4. He hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, la palabra hecho aquí obviamente se está refiriendo a Jesucristo cuando se encarnó. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Ven? No hay ningún ángel. Mi hijo y con mayúscula. O sea, habíamos visto que los ángeles son hijos, pero mi hijo, término único, no, a ningún ángel dijo. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo, no, a ninguno. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, cuando se encarna, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué adórenlo? Lo único que puede ser adorado es Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Estos que son los ángeles. Los ángeles son el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Yo quiero aclarar este pasaje acá porque hablaba con una señora que hay una iglesia que es que llama llamas de fuego la iglesia. Y yo le decía, me imagino que usted se refiere a ese texto llamas de fuego, ¿a quién se refiere? Y le preguntaba y la señora me decía que se refería a los pastores. Yo le decía, lea bien el texto, se refiere a los ángeles. Mira lo que dice el pasaje, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ministros aquí los mismos ángeles, a los que ministran, a los que van a heredar la salvación de los ángeles, a eso los llama llamas de fuego. Aquí esto no se le aplica a ningún pastor como para que venga, el pastor vino hoy en llamas de fuego. Nada. Ay, es que es como risible todo esto, como sacan un texto fuera de contexto. 8, más del Hijo dice, ¿qué dice del Hijo? O sea, de los ángeles dice que son espíritus ministradores, o vienen como llamas de fuego, pero del Hijo dice, tu trono, ¿qué? ¿Cómo lo llama?
Dios. El mismo Padre que es Dios llama a su Hijo Dios. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y luego, ¿cómo lo llama? Y tú, oh Señor. En las mismas palabras, Señor mío y Dios mío, que dice Tomás. Y ahora dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿A quién le dice eso? ¿Quién es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos? Dios, Jesucristo. Tú eres el mismo, tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno. Pero del Hijo sí dijo eso. Y luego dice que los ángeles no son todos espíritus ministradores, de donde vienen ministros, como llaman del juego, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son servidores nuestros. Es decir, los ángeles nos sirven a nosotros. Pero tú y yo no tenemos autoridad para mandar ángeles a que nos sirvan. ¿Quién los envía a servirnos? Dios, no nosotros. Nosotros solo esperamos que ellos nos sirvan porque Dios los envía. No le ponga usted a orar ahora: ángeles, venga. No. Usted órele al Padre. Y ya. El Padre determina mandar socorro a usted, ayuda por medio de ángeles, pero usted no hace esa oración como hace hoy día por ahí. Nada. Ordenándole a los ángeles que no, nada. Ojo, ellos son solamente enviados del Padre. Entonces, todos estos textos que acabamos de ver, y obviamente es una sola doctrina. Usted puede demorarse, aquí nos demoramos como 3 meses viendo ¿sí o no? Cristología, y ahí se ve todo eso. Pero entonces quería solamente mencionar esto: que la iglesia cree firmemente que Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, es el mismo Dios, de la misma sustancia, de la misma esencia, y lo demás son herejías que han venido y que tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, que vimos hoy la divinidad o la deidad del Hijo de Dios. Con la ayuda de Dios, dentro de 8 días estoy pensando que miremos la hipóstasis, es decir, la unión de las dos naturalezas, para que tengamos una mayor comprensión de quién es Jesucristo. Vamos a orar.